enseñanza de hoy. Hemos estado viendo acerca de lo que es la guerra espiritual, si es un mito o es una realidad, y hoy vamos a estar viendo. Hermana Susi, disculpe. Hermana Susi, se fue. Bueno, ahorita a ver si, pregúntele si tienen clase los adultos, ¿no, hermano? Y estamos viendo esta enseñanza acerca de la guerra espiritual, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Ya vimos varias de las armas, ok, no tienen clase. Ya vimos varias de las armas espirituales que hay en la palabra. En los dones espirituales, cuando estuvimos viendo ese tema, saludamos a todos nuestros hermanos que escuchan a través de los medios. En los dones espirituales, hermano, cuando vimos ese tema, me brinqué uno intencionalmente porque quería traerlo hacia esta zona de lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Vamos a estar viendo varios de los espíritus que están registrados en la Biblia, demoníacos por supuesto, que atacan la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros, ¿ok? Tú y yo. Hay espíritus que ya no tienen tanta fuerza o tanta influencia sobre la vida de la iglesia, porque ya algunos de ellos el Señor los ha destruido en nuestras vidas, ya algunos de ellos ya no tienen efectos como lo que vamos a estar viendo a través de estos espíritus que Pablo, algunos de los apóstoles estuvieron revelando para que la iglesia se previniera y pudiera identificarlos. Entonces, el don de discernimiento de espíritus, que no es exclusivamente para ayudarnos a ver los ataques, porque los ataques los podemos ver de diferente manera a través, cuando hablábamos de los dones espirituales en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo, vamos a ver rápidamente, versículo 7, dice que, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, y este fue uno de los que no tocamos, a otro discernimiento de espíritus. Y en este discernimiento de espíritus, como lo estuvimos viendo, hermanos, operan a través de, no del ámbito natural. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos aprendiendo y entre más y más y más vamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor, nos va haciendo más sensibles a las formas de operación de los demonios. Entonces, realmente el don de discernimiento de espíritus es para cosas que no se van a lograr ver en lo natural, ¿sí? Sino que va a tener que haber esa ayuda de parte del Espíritu para que podamos nosotros discernir el tipo de espíritu. Pero supongamos que el apóstol Juan, cuando escribió una de las cartas, que fue la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, él habló y dijo, amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Entonces, él da una advertencia para que la gente no crea todo lo que espíritus aquí se refiere a seres humanos en esta zona, en esta parte. Entonces, para que nosotros los creyentes no creamos a toda persona que habla. Y una de las cosas que dice, pruébenlos, probar los espíritus si son de Dios. Y luego dice él, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la única manera para poder probar a estos falsos espíritus va a ser por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Si tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú escuches a alguien que está hablando algo en contra de la palabra de Dios, inmediatamente te vas a dar cuenta, va a decir, ese está hablando herejías, está hablando mentiras. Y parte de lo que está pasando hoy en día, el apóstol Pablo, cuando le escribió una de las cartas a Timoteo, le dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y nuevamente se refiere a personas. Aquí no entra todavía la zona de los demonios, espíritu se refiere a personas. Y la única manera para nosotros poder, en este caso, bueno, las diferentes maneras que hay, para nosotros poder discernir, por ejemplo, un espíritu engañador, refiriéndose a los hombres, es por medio del conocimiento de la Escritura. Cuando se están hablando cosas que se supone que son de Dios, pero que no tienen nada que ver
con la palabra de Dios. Y voy a hacer rápidamente un paréntesis aquí, hermano. Estoy preparando un servicio que vamos a hacer, yo creo que bimestralmente, porque gracias a Dios, Dios está mandando mucha gente aquí al ministerio, y la gente que viene de diferentes lugares, diferentes denominaciones incluso. Entonces, este servicio va a ser con el fin de contestar preguntas a la iglesia aquí, para que cuando tú tengas alguna duda de lo que oyes aquí o de lo que ves aquí, e incluso puede ser algo que puedas escuchar, que tengas una duda, lo puedas compartir conmigo, porque es parte de mi deber y es parte de tu deber que si tienes alguna duda te acerques a mí como pastor para que se te dé una explicación, porque a veces si tú solamente dices, no, pero pues yo no creo eso, pero ¿por qué no lo crees? No, pues porque no lo creo, pero tampoco eso es correcto, porque esos son espíritus incorrectos también. Entonces, los espíritus, el discernimiento de espíritus en este punto no solamente nos va a ayudar para poder identificar a través del conocimiento de la palabra de Dios, que ese es el discernimiento natural que podemos recibir por medio del estudio, para identificar cuestiones de doctrina. Es más que nada enfocado en eso. Hay otro discernimiento, el discernimiento de espíritus opera para ver qué tipo de espíritu está, ahora sí, o qué tipo de demonio está operando atrás de una persona, Para eso es ese discernimiento de espíritus. Entonces tú puedes, a través del discernimiento de espíritus, tú puedes estar, por ejemplo, platicando con alguien y el Espíritu de Dios te puede dar, te puede mostrar por medio de ese don que esa persona está endemoniada. Eso pasó con el apóstol Pablo en una ocasión, hablando de un espíritu de adivinación. En el libro de los Hechos, capítulo 16, habla que, iban a la oración, y capítulo 16 del libro de los Hechos, miren, vean esto, versículo 16. Aquí está Pablo hablando, y bueno, está hablando Lucas, que fue el autor de este libro, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y luego fíjate, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y luego fíjate el 18 que dice: y esto lo hacía, ¿por cuántos? Por muchos días, ¿sí? Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces ahí viene el discernimiento de espíritu. Pablo discierne que lo que esa mujer quien estaba hablando a través de ella era un espíritu, un demonio, que no querían que lo expulsaran. Entonces cuando Pablo es usado por el espíritu a través del discernimiento de espíritu, se da cuenta que no es ella, sino que es el demonio que trae dentro de ella, y lo reprende, y sale el demonio de ella, y se acabó la influencia que ese demonio tenía sobre ella a través de la adivinación. Entonces esa es una de las formas de cómo opera el don de discernimiento de espíritus, porque yo estoy seguro de que todos los que andaban ahí en medio no se daban cuenta de lo que estaba pasando. A lo mejor decían: wow, qué hermanita con tanto júbilo, tanto gozo, mira cómo grita. Estos hombres son hombres del Dios Altísimo que les anuncian el evangelio de salvación. Wow, ha de ser profetisa, ha de ser evangelista, porque está en medio de la gente. Pero no era ella, sino era un demonio que estaba. Ahora, tengamos mucho cuidado que no la gente que se comporta así está endemoniada, ¿ok? Para que no al rato vayan a ver a alguna hermanita que, gloria a Dios, Cristo vive, y está endemoniada, tiene un espíritu de adivinación, porque la gente a veces es tan rápida para juzgar. Estamos viendo este caso que aquí Dios le mostró al apóstol Pablo. Eso llega a pasar. A veces hay personas, el miércoles, hermano, de verdad que todos, hermano, los que tengan tiempo los días miércoles, no dejen de venir a la iglesia, hermano. Si tienes el tiempo, que no tengas un compromiso, por ejemplo, en trabajo o cosas así, y tengas tiempo disponible, hermano, vente. Debemos de estarnos siempre capacitando a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermano.
Invierte tiempo en tu vida espiritual, hermano. La gente que no se alimenta espiritualmente son personas que viven muy débiles. Hay personas que sí no pueden y por esa razón pues no vienen por causa de su trabajo, pero hay quienes pues, prefieren quedarse a ver el fútbol, al Juan Querendón y todas esas novelas o las películas mejor me voy a echar una del Mario Almada, dicen. Allá en la iglesia están hablando de la vida de los reyes de la Biblia, pero aquí yo me voy a aventar una de Mario Almada para conectarme con los hermanos. Si no, hermano, vente a alimentar tu corazón, hermano. Entonces, estábamos hablando acerca de cómo esta semana estuvimos viendo un tema sobre Sansón, sobre Salomón, la gloria y la caída de Salomón. Y pues a él llegó un punto donde de la ceguera espiritual que tenía y la debilidad espiritual, vemos cómo estuvo siendo atacado por un espíritu seductor a través de esta mujer llamada Dalila, que lo llevó a la destrucción. ¿Sí se acuerdan, verdad? Lo llevó a la destrucción y este espíritu puede operar tanto en la gente, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el discernimiento de espíritu es sobre todo para eso, hermano. El Espíritu de Dios nos va a mostrar ahí inmediatamente y va a mostrar qué tipo de espíritu está trabajando en la vida de una persona. No es tanto para mostrar el espíritu engañador de una persona que está hablando la palabra, aunque sí puede ser posible para gente que desconozca lo que la Biblia dice. Pero eso se puede tratar a través del asunto del conocimiento de la palabra, pero es para ver el tipo de demonios que están operando detrás de una persona. Entonces, por esa razón es que quería dejarlo hasta el último para que cuando ahorita introduciendo estos demonios o espíritus inmundos que operan en la vida de la iglesia, que somos tú y yo, podamos identificarlos, hermano, en nuestras vidas. Constantemente a través de la serie les he venido diciendo que hay ocasiones en las que los espíritus inmundos, los demonios están operando sobre la vida de nosotros, el pueblo de Dios, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Algunos otros pueden darse cuenta, pero siguen todavía ignorando los ataques que el diablo, los demonios están trayendo sobre sus vidas. Es más sobre los demonios. O sea, una cosa que tenemos que saber en relación a los demonios o el diablo es que él no es omnipresente, hermano. Él no puede atacar en mi casa, por ejemplo, y a la misma vez puede atacar en tu casa o en la casa de otra persona. Él solamente puede estar en un lugar a la vez, nada más. Él no puede estar en varios lugares, pero como hay muchos demonios que son parte de su ejército de él, entonces los demonios tienen diferentes funciones y ellos entonces ejercen o ejecutan los planes que se llevan a cabo para poder destruir la vida de una persona o de una familia. Y Pablo en el libro de Corintios, el capítulo 2:11, segundo de Corintios 2:11, decía él estas palabras: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si nosotros no queremos que Satanás gane ventaja sobre nosotros, debemos estar conscientes que él maquina, y esto es que él lleva planes pensados para destrucción. Si una persona que maquina viene de la idea de alguien que está planeando, pero de una manera inicua, ¿sí? Para el mal hacia una persona, puede ser también para algo que tampoco no necesariamente para lo malo, pero en el caso del diablo es para destruir la vida de la gente. Entonces, por eso es que hemos venido viendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. Amén. No son carnales. No te pongas a pelear con el diablo con tu propia fuerza, porque no va a pasar nada, se va a burlar de ti. No te pongas a pelear con el diablo con armas convencionales, cuchillos, machetes, bazooka, metralleta, lo que tú quieras en cuanto a armas, o incluso cosas materiales, inanimadas, como aceite de la unción, como el manto sagrado, como la sal, como tantas cosas, ¿no? Como la espada del espíritu, como el hermano tocó el shofar, como el shofar, porque ha habido gente que le dicen que cuando se toca el shofar, los demonios salen corriendo. ¿Cómo los han visto? Pero ellos dicen que salen corriendo. ¿Eso dice la Biblia? Son invenciones. O alguien que danza y agarra el manto y lo empieza a hacer para arriba, dice que cuando le hacen así los demonios se van. ¿Eso se ve? ¿O son invenciones? Esas son doctrinas que son heréticas, van en contra de lo que la Biblia enseña. En ningún lado tú vas a encontrar eso. O que cuando danzamos le estamos aplastando la cabeza al diablo. ¿Dónde dice eso?
Eso no es verdad. Si bien es cierto que son recursos espirituales que nos van a ayudar para fortalecernos y poder tener un efecto a través de la fe que tenemos, no por lo que hacemos, sino a través de la fe y de lo que es el ejercicio espiritual. Dice Pablo, ejercítate para la piedad. Todo eso nos hace más consciente de Dios, pero entendamos que incluso ni siquiera es nuestra la batalla es del Señor, hermanos. Amén. ¿Quién pelea nuestras batallas, hermano? Cristo. Si tú eres de las que peleas por ti mismo o por ti misma, por eso es que a veces vive uno bien cansado y fatigado. Tenemos que aprender a entrar en reposo, esperar, estar quietos, como el Señor nos muestra a través de su palabra. Dicen, vean la gran salvación que Jehová traerá con ustedes, porque no es de ustedes la pelea es de Jehová. La pelea es de Dios, hermano. Él es el que destruye toda obra de las tinieblas a través de nuestra fe. Entonces, Satanás quiere ganar ventaja, hermanos, si nosotros tenemos que estar bien alertas, porque él anda alrededor de nosotros, junto con sus demonios, buscando a ver a quién va a devorar. Primera de Pedro habla de eso, ¿no? Ser sobrios, Primera de Pedro 5:7, ser sobrios y velad, 5:8, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién va a devorar, a quién devorar. Entonces, y devorar es para destruir nuevamente. Él anda alrededor, ¿verdad? Anda alrededor. ¿Qué anda haciendo, hermano? Buscando. ¿Y por qué busca? Porque no a cualquiera puede atacar. Sí, a los que va a atacar son aquellas personas que pues, simplemente no leen la Biblia, no oran, no ayunan de vez en cuando y no tienen formas de estarse ejercitando espiritualmente. Personas negligentes, personas perezosas, personas que apáticas, que simplemente viven su vida cristiana de una manera religiosa, pero no hay vida verdaderamente cristiana que se manifiesta a través de sus hechos. Nosotros los cristianos, hermano, tenemos cosas que no son opcionales y dentro de ellos es la Biblia, la oración, ¿sí? Lo que es alabanza, lo que es congregarnos, que es parte de lo que nos fortalece porque nos nutre, el Espíritu de Dios nos fortalece, nos une, nos ayuda y nos da nuevas fuerzas. Entonces, Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a ver a quién va a devorar. Amén. Y eso tenemos que tenerlo cuidado, bien detectado. En la Biblia encontramos diferentes espíritus que están descritos. Les enseñé ahorita ese espíritu de adivinación que Pablo echó fuera, para darles unos ejemplos y luego vamos a meternos acá. Hay espíritus de enfermedad, hay personas que enfermedades que tienen son provocadas, son influidas por medio, influenciadas por medio de demonios. En Lucas capítulo 13 vemos un caso de una mujer, hermanos, y en la serie hemos tocado todos esos temas. En la serie hemos tocado todos esos temas, cómo hay personas que están endemoniadas, los demonios están ejerciendo influencia sobre su cuerpo, porque los demonios, hermanos, sí pueden tocar el cuerpo aún del creyente. ¿Por qué lo pueden tocar? Porque es materia. Sí, el cuerpo prácticamente es terrenal, el cuerpo se va a quedar aquí. Lo que ellos no pueden ellos destruir es el alma. El cuerpo, que es por medio de lo que nos identificamos hacia el mundo, contiene los sensores por medio de los sentidos, que es la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído, ¿no? Y por medio de esos sensores sentimos las cosas. Entonces, y una vez que lo dejamos entrar o empezamos a ser influenciados, claro que va a haber una influencia también emocional que se va a empezar a experimentar, porque nosotros estamos dando cavidad o estamos permitiendo que el diablo los demonios nos estén influenciando. Entonces, por esa razón es que tenemos que identificar sus formas de trabajo. Capítulo 13 de Lucas, versículo el 10 en adelante, hermanos. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, hermanos, ¿qué tenía? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, estaba como jorobada, no se podía enderezar, ¿sí? Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es posible que su enfermedad, ese espíritu, ese demonio la había tocado
de tal manera que su cuerpo se comenzó a doblar y ya no podía enderezarse. Hemos visto casos de personas que los demonios, a través de males que han hecho en ellos, los han venido deformando, los han venido secando, los han enfermado hasta llevarlos a un punto de la muerte. Entonces, aquí vemos que había un espíritu de enfermedad. Y entonces, versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿qué dice, hermanos? Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién la tenía así? Satanás y los demonios, hermano, así la tenían. 18 años duró esta señora, así hasta que se encontró con nuestro Señor Jesucristo y el Señor la libertó. Espíritu de enfermedad. Y vemos otro caso, ¿no? Hay muchos casos, hay espíritus de mentiras, espíritu de diferentes. Ahora, tenemos también que saber que no es un solo espíritu, hermanos. Los espíritus son miles y millones. Entonces, como son muchos, puede haber un ejemplo, ¿no? Te voy a dar nada más un ejemplo, no son cifras para que las apuntes y digas, el pastor dijo que eran 1000. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo de 1000 tienen como trabajo el estar provocando esto en la vida de la gente. Esa es su función, continuamente, ese es su trabajo de ellos. Como que son especialistas en eso. ¿Se acuerdan que vimos el caso de aquel niño que Jesús libertó, que dijo, este género solo sale con ayuno y oración? Entonces hay géneros, y género viene de un linaje o de una familia. Entonces hay varios espíritus, ¿sí? Para que sepamos que no es uno solo, sino que hay varios que tienen esos trabajos, que es un trabajo muy similar en formas de operación. Entonces, espíritus de enfermedad puede haber operando aquí en la iglesia con un ejemplo con 10 personas, 20, 5, a lo mejor con ninguna, pero en otros lados están los mismos, el mismo tipo de espíritus operando de la misma manera. Entonces, el otro caso que vemos, o dentro de los muchos casos, en el capítulo 9 de Marcos, versículo 25, ahí vemos otro caso de otro tipo de espíritu, hermano. Ahora, capítulo 9, versículo, vamos a leer el versículo 20, vamos a leer desde el 19. Este es el caso que vimos del muchacho endemoniado, del niño. Versículo 19 dice, respondiendo él, les dijo, Jesús, está hablando aquí, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa del fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ¿qué dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y en el momento salió aquel espíritu, versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia al muchacho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Había un espíritu que estaba provocando en ese muchacho sordera y también espíritu y no hablaba, era mudo. Ahora, tengamos mucho cuidado, hermano, en no tratar de dar nuestros diagnósticos cuando vemos a una persona muda o sorda o con una enfermedad y inmediatamente decirle, tienes un demonio. No, porque no es para todos. Esto es cuestión de lo que vamos viendo a través de la forma de operación de los demonios, aunque existe la posibilidad. Entonces, vamos a ver el primer demonio o el primer espíritu que opera dentro en la iglesia, hermanos.
dentro en la iglesia. Y este espíritu que Pablo reveló en el libro de Romanos, capítulo 8, quiero pedirles, hermano, que por favor estén bien atentos, abran su corazón a Dios, porque yo estoy seguro que cuando nosotros estamos siendo entrenados o discipulados a través de lo que la misma palabra de Dios dice, si tú dejas que la palabra entre en tu corazón y en vez de empezar a luchar con ello y empezar, porque a veces la congregación, hermano, es dada a que pues está hablando de mí, está hablando no, aquí no hay tiempo para ese tipo de cosas, hermano. A veces yo bromeando les digo, y tú has de pensar que te lo estoy diciendo a ti, y sí te lo digo a ti. Yo nada más lo digo en son de ironía, no es una cosa seria. Yo no voy a perder mi tiempo para estar desde aquí, desde el púlpito, hablándole a una sola persona, ni que fuera tan importante. El más importante aquí es Jesucristo, hermano. Amén. Entonces, pero es importante que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos habla, hermano, y podamos agarrarlo en nuestro corazón, y si es nuestro caso, poderlo aplicar para que no haya esta influencia en el tema de lo que vamos a estar tratando, porque es un tema muy delicado y es un tema muy importante para la vida de todo creyente, hermano. Que si nosotros como creyentes ponemos atención en sus operaciones, no va a ser tan fácil que sigan ejerciendo control sobre nosotros en las diferentes áreas donde ellos se mueven. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, aquí vemos que hay un espíritu demoníaco que es lanzado sobre la iglesia, y este espíritu, hermanos, es lanzado sobre la iglesia para impedir su avance. Y la iglesia somos nosotros. No estoy hablando de todo el ministerio, no. Estoy hablando de vidas individuales, ¿ok? Esto es en relación a cada uno de nosotros. Ahora, tú y yo identifiquemos si es que tenga cierta operación sobre nuestra vida. Es literalmente este espíritu llamado, hermano, así, servidumbre o esclavitud. Servidumbre o esclavitud. Y una de las cosas que hace es que trata de atemorizar a los creyentes para someterlos de nueva cuenta a como vivían antes o como vivíamos antes. Hay mucha gente que cuando empieza la operación de este espíritu, ¿sí? Ahora, miren, antes la gente vivía, sí, pecando, eran esclavos o éramos esclavos, vivíamos pecando por naturaleza, pero vivíamos hasta cierto punto con cierta libertad de poder hacer ciertas cosas que, si bien es cierto, no teníamos mucho conocimiento, pues llegaba el momento donde de todas maneras las practicábamos y no ejercían una cuestión así como de esclavitud. Había personas que sí de plano estábamos esclavizados en diferentes, tal vez, ¿cómo se llaman? Hábitos, costumbres, en diferentes prácticas que hacíamos y no podíamos salir de ahí. Pero no era algo general en la vida de uno, sino que era solamente tal vez cuando se practicaba y se acababa el efecto cuando dejábamos de practicarlo. Pero dentro de la iglesia cristiana, hermanos, hay mucha gente que vive esclavizada, que no pueden disfrutar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no estoy hablando de libertinaje. No pueden disfrutar, porque ahora de todo, por donde andan, se andan cuidando. Esa luz tiene ahí un dibujo. Ese dibujo es del diablo y no debería estar aquí en el santuario. ¿Por qué está? Por eso la gloria de Dios no se manifiesta. O sea, cosas tan absurdas y tontas que la gente luego adopta en su corazón, y al rato andan como sonámbulos. No pueden experimentar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, hermano. Quiero darte esta cita. Mira, capítulo 8, versículo 15 del libro de Romanos. Vamos a ver esto, hermanos. Versículo 14, vamos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿cómo? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, este espíritu de esclavitud, servidumbre, que Pablo revela aquí, y fíjate que dice, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavizados. No recibieron ese tipo de espíritu, sino que recibieron, dice el versículo, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, este espíritu de servidumbre, de esclavitud, se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual. Esto es bien frecuente ver personas o congregaciones incluso enteras sometidas bajo la influencia de este espíritu, que opera sobre todo a través de mentiras, porque es una de las maneras en cómo la gente es esclavizada, a través de mentiras. Porque Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, ¿sí? Entonces, este espíritu opera a través de mentiras, que es su forma de operación. La gente adopta mentiras, las cree y comienza a tener un efecto física, puede ser espiritual o puede ser mental, en estas tres áreas. Cuando Cristo llegó, y llega a la vida de una persona, en el caso del libro de Gálatas tenemos ejemplos bien claros ahí, como nuestros hermanos de esa iglesia de Gálatas en el primer siglo, entraron hermanos a la iglesia, falsos hermanos, ¿sí? Que comenzaron a meter enseñanzas ahí para llevar a esclavitud nuevamente a los hermanos de la iglesia de Gálatas, los cuales ya habían experimentado la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Y empezó a haber problemas, empezó a haber manifestaciones dentro de esta iglesia de Galacia, y quiero que vayamos a ver algunos ejemplos en el libro de Gálatas. Vamos para allá, por favor. Entonces, el pueblo cristiano, hermanos, es afectado por este espíritu que es muy audaz, que es muy sutil en sus formas de operación y que opera, claro, a través de espíritus, personas que se dejan usar. Esto puede ser, te vuelvo a repetir, por medio de falsos hermanos, por medio de personas que no tienen conocimiento de la palabra y que comienzan a meter cosas que van en contra de la verdad. Por eso dentro de la iglesia, hermano, lo único que debe de prevalecer, escúchenme bien, es la palabra de Dios. A ti no te debe de importar y a mí no me importa lo que la gente piensa o diga. A veces la gente da sus propias, es que yo creo, es que yo pienso, eso no te debe de importar a ti ni a mí, hermano. Lo que sí nos debe de importar es qué dice la palabra de Dios. Porque lo que diga la palabra de Dios va a destruir cualquier arma o operación del demonio. Precisamente parte de las funciones de la palabra de Dios como arma es que destruye fortalezas, conocimientos, altivez, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, e inmediatamente cuando la palabra de Dios se establece, todo argumento se desaparece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la luz de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando hay oscuridad, se expone la palabra, inmediatamente todas las tinieblas se tienen que disipar. Entonces, capítulo 2 de Gálatas, vamos para allá, por favor, hermanos. Es sumamente importante, hermano, que nos agarremos fuertemente de la palabra, porque este espíritu de esclavitud, este espíritu de servidumbre, suelta la vida de la gente cuando se da cuenta que esa persona no se está dejando esclavizar por nada ni por nadie. Capítulo 2, versículo, vamos a leer uno para que veamos el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba recibiendo mucha revelación. De hecho, el apóstol Pablo fue uno de los escritores mayores del Nuevo Testamento. Fue uno de los que más libros escribió. Aproximadamente como el 70% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Entonces, él estaba recibiendo tanta revelación que incluso los mismos apóstoles no estaban logrando entender lo que él estaba recibiendo. De tal forma, el apóstol Pedro hace mención cómo le costaba trabajo. No vayan para allá, pero si van al libro los hermanos que nos pongan en la pantalla, en el libro de segunda de Pedro, creo es, donde el apóstol Pedro dice que
Pablo, casi en todas sus epístolas, habla de ciertas cosas, dice, las cuales son difíciles de entender, los cuales los inconstantes y los indoctos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero no recuerdo el pasaje. Pero el apóstol Pedro habla acerca de eso, que cosas que el apóstol Pablo estaba recibiendo, estaba costando trabajo el poderlas entender. De tal forma que incluso vemos cómo Pablo, con su carácter que tenía, su temperamento, en alguna ocasión, aquí precisamente en el libro de Gálatas, le metió una regañada a Pedro, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermano, en esos tiempos vendría siendo como uno de los principales líderes en la iglesia en aquel tiempo, cuando después de la muerte de Cristo, y empezó a caer en hipocresía el apóstol Pedro, y también Bernabé, y juntamente otros hermanos estaban siendo arrastrados por la hipocresía de Pedro. Y entonces Pablo, cuando los ve que estaban así desordenadamente, los agarra a todos estos y a Pedro lo regaña enfrente de todos. Y eso lo vemos ahí en el versículo 11 del capítulo 2. Si quieres saltarte antes de que entremos ahí, fíjate lo que dice de Pedro, el apóstol Pablo, hermano. ¿Te imaginas ese encuentro? ¿Te imaginas, te pones a pensar esa escena? Pedro, a Pedro se le dio la revelación de la doctrina de la incircuncisión. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar, Pedro resistía, incluso había veces que ni siquiera lograba entender. Por eso él decía que lo que Pablo recibió era muy difícil de entender. El pueblo de Israel era muy radical en el hecho de juntarse con ciertas personas. Ellos tenían sus grupitos con los cuales solamente se juntaban, como algunos de los que son parte de la iglesia, no de aquí, de otras iglesias, que se mueven de esa manera. Entonces, así llegó el momento donde el apóstol Pablo lo agarra y le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjate lo que hace, le resistí cara a cara. Y luego dice, porque era de condenar. Estoy leyendo Gálatas 2:11, era de condenarlo, o sea que Pablo lo hubiera ahí reprendido y lo hubiera podido condenarlo, excomulgar de la iglesia, como lo llegó a hacer en otros lugares. ¿Se acuerdan que en alguna iglesia dio la instrucción en 2 de que los entregó a Satanás? ¿Sí se acuerdan de esos pasajes, no? Entonces dice que cuando lo vio a Pedro en Antioquía, dice, lo resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, que eran parte de los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedos de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por las hipocresías de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a qué? A la verdad de quién, hermano, del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces una regañada muy fuerte. Bueno, ahora, ¿por qué Pablo está atacando toda esta situación? Porque se introducieron falsos hermanos a la iglesia de Galacia, hermanos. Y su función de estos hermanos era llevar a la esclavitud una vez más al pueblo. Y nosotros tenemos que identificar la forma en cómo este demonio opera, para que no opere sobre tu vida ni sobre mi vida. Amén. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, si hermanos, por favor, si pueden llevar al niñito para su clase, se los voy a agradecer muchísimo, hermanos Ujieres. Hermanos Ujieres, por favor. Versículo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Y luego dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora fíjate el 4, ¿ya están ahí? Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, ¿sí se dan cuenta? Introducidos como a escondidas, que trataban de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Querían otra vez, estos falsos hermanos se metieron a la iglesia de Gálatas y entonces comenzaron a espiar y dijeron, bueno, ¿estos qué pasa?
Ya no quieren guardar el sábado muchos de ellos, ya comen otra vez la comida de los gentiles, están conviviendo con los gentiles, pues ahora, según ya Cristo les perdonó todos sus pecados, ya no quieren vivir por medio de la práctica de las leyes, porque la ley de Dios no nada más eran 10 mandamientos, hermano. Eran más de 600 mandamientos, los cuales ellos tenían que practicar. Y que esto era una esclavitud realmente, era una piedra encima de la gente que no lograban poderlos poner en práctica, porque si ellos llegaban a fallar, imagínate una persona que 10 o un año se cuidaba de cumplir los mandamientos al pie de la letra, minuciosamente, que no existía nadie, pero de repente fallaba en uno mínimo, en uno menor, toda la demás ley se le venía encima. Esto era una esclavitud tremenda. Esto era algo que estaba agobiando el alma de la gente porque no había manera. Solamente aquellos que entendieron que la salvación o el conocimiento o la aceptación de parte de Dios era a través de la fe, como en este tiempo. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No era por las obras que ellos hacían. Pero había gente, como hoy en día hay, que le hacía saber a la gente que solamente si hacen esto o esto otro o aquello, van a poder ser salvos. Los judíos, los hermanos, dice Pablo, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, estos hermanos llevaban ese fin, de reducir a los hermanos de la iglesia de Galacia a esclavitud. El problema de esto, hermano, es que el espíritu de esclavitud que estaba operando a través de estos falsos hermanos sí estaba afectando la iglesia de Galacia, de tal manera que varios hermanos de la iglesia empezaron a poner atención a las cosas que estos hermanos estaban llevando. Y esto es una de las cosas peligrosas cuando la gente trata de someter a esclavitud. Sí, hablando espiritualmente, esto es una situación espiritual, porque ya Cristo los había hecho libres de las demandas que la ley producía para que ellos hicieran ciertas cosas, porque ellos creían que el que hacía esto o esto o esto otro, ellos iban entonces a vivir, iban a ser agradables delante de los ojos de Dios. Y dentro de esto, hermano, en la iglesia se ve mucho de esto. Ven a una persona, por ejemplo, sin falda, la quieren reducir, hasta eso quieren controlar cómo se vista. No, que porque el pantalón es del hombre y la falda es de la mujer. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? No hay ningún pasaje en la Biblia que diga eso. Pero a alguien se le ocurrió, porque dice, no, pero es que eso es lo que se ha enseñado en la historia. La historia no debe de enseñar a la iglesia. La Biblia no es anticuada. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No van a pasar las palabras de Dios. Entonces, claro que sí da reglas de cómo se debe de vestir la gente, pero no dice específicamente de que tiene que ser la mujer pantalón, el hombre pantalón y la mujer falda. No lo dice, pero quieren reducir a esclavitud a la gente. No te cortes el cabello. Esas son llevar a la gente a la esclavitud. ¿Tú sabes cuánta gente llega un momento donde ha estado en esos lugares donde los tienen como esclavos y de repente el Señor los liberta? Se cortan el cabello y se encuentran aquellos hermanitos que los conocían y, Dios mío, vi a la hermana ya se rebeló. ¿Por qué? Se cortó el cabello. Y el problema de esto es que hay hermanos que todavía con esas ligaduras de esclavitud no quieren que los vean, porque van a estar diciendo esto. Hay muchas iglesias, hermano, que la gente está esclavizada en cosas que pareciera cómicas, pero que la verdad lo tienen de esa manera. Muchas personas creen que la santidad es en la forma de vestir. Qué bueno fuera eso, hermano. Aquí en Estados Unidos hay mucha oportunidad de poderte comprar la ropa que tú quieras trabajando. Cada semana iríamos a comprar una ropa santa y ya no nos preocuparíamos por nuestras obras. La ropa dice, es que en la calle puedes distinguir una mujer que es santa y una mujer que es mundana y pagana. ¿Cómo? Por su falda larga. También las prostitutas las usan. Y a veces hasta de mejor marca. Pero hay gente que cree esas tonterías. ¿Y sabes cuánta gente hay esclavizada así, hermanos? Ahora, no tiene nada de malo usar faldas, pero asegúrate que no te
confundas pensando que con eso estás manifestando santidad. Hay algunas que usan la falda bien larga y la lengua la tienen igual. De verdad que así pasa. Y normalmente, hermano, normalmente los lugares donde a la gente la tienen así de esclavizada, mucha de la gente de ahí son así, una bola de chismosos. Y yo no he estado ahí, pero conozco 2, 3. No de aquí de la iglesia, de los que ven a través de los que oyen en la radio. Capítulo 3, versículo 1. Fíjate el apóstol Pablo cómo se molesta, hermano, con los hermanos de Galacia, y les dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Es como si dijera, ¿no? Oh hermanos de la iglesia, el árbol de la vida. Sí, pero no es para nosotros, pero bueno, puede ser para alguno, ¿no? Oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó? Y sabes que esa palabra fascinación o fascinar viene de una palabra que es una función de brujería. Porque este es un efecto de brujería que viene de las tinieblas, hermano. ¿Quién nos embrujó? Es una de las cosas que Pablo está hablando. Alguien va a poder decir aquí, entonces los brujos sí pueden hacer ciertas cosas. Estamos hablando de gente que está saliéndose de la palabra de Dios y que está tomando la manera de una persona que practica brujería. ¿Se acuerdan que Samuel, en el Antiguo Testamento, cuando fue a reprender fuertemente a Saúl, le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebeldía? ¿Se acuerdan? Porque la gente que se va en contra de la palabra de Dios entra dentro de los términos de la gente que practica la brujería o adivinación. Por eso es importantísimo, hermano, conocer lo que Dios dice en su palabra. Tú no te muevas por lo que el pueblo dice. Muévete por lo que Jesucristo dice, hermano. Cristo nos quiere libertar. Asegúrate que lo que piensas, lo que dices, lo que obras, viene con el respaldo de Dios. Porque mucha gente de las iglesias no se pregunta, nada más le dicen, hermano, rasúrese la barba porque eso es un sinónimo de pecador. Y sí, y ya andan, ahora sí se ve como todo un santo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién les hace pensar esas mentiras? Desobedecen a la verdad, hermano, se van en contra de la palabra de Dios. Ese es un espíritu de esclavitud que opera dentro de las iglesias. Y la iglesia somos tú y yo. Y Pablo les dice, Gálatas insensatos, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Porque cuando tú y yo comenzamos a escuchar la palabra, hermano, el cristiano tiene que aprenderse a mover a través de lo que la palabra de Dios dice. Porque las iglesias, hermano, hay gente que no ha sido redimida. Algunos otros que ya fueron redimidos, pero son unos rebeldes, no quieren obedecer la palabra. No aquí tenemos pura gente obediente. Gracias a Dios. Gente que no quiere someterse a la palabra de Dios. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo digo. No, aquí no es lo que tú pienses, digas o creas, es lo que Dios dice, hermano. Amén. Amén, hermanos. Aunque te enojes, di amén. O di ouch, aunque sea, pero di algo. Capítulo 4 del libro de Gálatas, seguimos viendo la función de este espíritu de esclavitud en la vida de los hermanos de la iglesia de Galacia. Versículo 8. ¿Ya están? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no eran dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, y más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo
a los débiles y pobres rudimentos, a los ¿qué dice? A los cuales os queréis volver a esclavizar. A los cuales os queréis volver a esclavizar. Hay gente que ya ha sido libre de muchas cosas, hermano, muchas cosas. Y llega el momento, yo me acuerdo en alguna ocasión donde alguien dijo, ya estaba caminando con el Señor y la vida cristiana no es fácil, hermano. De hecho, no es la gente que no está dispuesta a pagar un precio, simplemente no califica para ser cristiano. Mucho cristiano cree que llegar al cristianismo pues es vivir en una nube de ilusiones y que Dios está obligado a hacernos que vivamos en plena bendición y que todo nos va a ir bien. No, estamos errados en eso. La vida cristiana se batalla, se tiene mucha prueba, se tienen luchas, escasez, diferentes cosas que se viven. Entonces llegó un momento donde esta persona ya tenía tiempo caminando y a mí me dio tanto coraje y tristeza, porque llega el momento donde dice, prefiero regresarme al catolicismo, dice. Eso es algo, hermano, que para Dios es ofensivo. Ahora, es posible que no conoció a Dios, pero hay gente que así se expresa, que ya conocen tantas cosas de la palabra de Dios, pero parece que les entraron por aquí y les salieron por el otro lado. No lo practica. La vida del cristiano es práctica, hermanos, es práctica. Hay que llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo, porque si no, de otra manera nos volvemos oidores olvidadizos, nos vamos a hacer solamente cabezones llenos de información, pero nada de práctica. La vida cristiana es de práctica. Y tú y yo tenemos que ahora, antes estábamos sometidos a todas aquellas cosas que nos decían, costumbres, que alguien nos decía, no, pues que vamos a ir a ver al fulano de tal y vamos a hacer esta fiesta. ¿Por qué? Porque mi abuelo, mi bisabuelo así nos enseñó y dijo que jamás fuéramos a dejar de hacer esto. ¿Y por qué haces esto? No, pues porque también lo hacen fulano. Todas estas prácticas tradicionales, hermano, a veces tienen atada a la gente. Si tú te das cuenta dentro de la iglesia, nosotros hay cosas que, bueno, más bien en cuanto a fiestas que son consideradas fiestas seculares, nosotros no las promovemos dentro de la iglesia. Dejamos a discreción a la gente, porque la gente tiene que aprender a ir madurando y darse cuenta que sí debe de hacer, que no debe de hacer. Claro, cuando es algo directo, se les va a decir, por ejemplo, Halloween, no lo festejen, es de Satanás. Pero alguien de repente se mete en problemas y dice, es que no, el Día de la Madre es una fiesta pagana. Pues para muchos esa fiesta pagana les viene a recordar que tienen madre, porque si no viene esa fiesta pagana ni se acuerdan de su mamá, y tiene el mundo que recordarles que tienen una mamá, y ahí sí les llevan florecita a los hipócritas o el regalito, te amo mamá, te quiero mucho, eres especial, pero todo el año se la pasan descuidándola, no la respetan, no la cuidan, y eso sí, esas son las hipocresías de la festividad, ¿verdad que sí? Lo bueno es que aquí no hay de esos. Mejor déjenme seguir avanzando. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. ¿Ya están? Dice, escuchen el consejo de parte de Dios, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿a qué se refería el yugo de esclavitud, hermano? A todas aquellas prácticas que simplemente fueron usadas como una sombra para poder traer a la gente al que es el verdadero y único, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas de aquellas prácticas, leyes, fiestas, ceremonias, sacrificios, etcétera, lo único fin que tenían es de que a la gente la hicieran consciente de que había un Dios, pero esto nada más era la sombra de las cosas que habían de venir. En Cristo Jesús está lo verdadero, porque Él es el único verdadero. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único verdadero, por eso tú y yo tenemos que estar enfocados en Cristo Jesús, hermano. En Cristo, si tú y yo ponemos nuestros ojos en Cristo, hermano, créemelo que nada te va a desanimar, nada te va a hacer desistir de tu vida espiritual en Cristo. Pero si lo pones en los hombres, entonces prepárate, porque vas a terminar todo amargado, todo frustrado, todo enojado, y el único que pierdes eres tú. ¿Sí o no?
Amén. Entonces, capítulo 5, vamos a adelantarnos al versículo 7. Fíjense cómo Pablo tiene esta preocupación, ¿no? Dice él, capítulo 7, versículo 7, ¿ya están? Les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer al pastor, al hombre, al apóstol, al profeta? ¿A quién, hermano? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esto. El viernes tuvimos una noche de velada con varios hombres en la iglesia y hablábamos acerca de esos puntos, que algo de lo que gracias a Dios yo recibí por parte del entrenamiento que tuve antes de ser ordenado, es que la persona que me formó a mí o que Dios usó para presentarme delante de Dios como pastor, una de las maneras en cómo él arreglaba los problemas dentro de la iglesia, no era, a ver hermanita, ¿qué opina usted de esto? ¿Y usted qué piensa? No, pues que yo pienso que los baños deberían ser color rojo, porque esas son a veces las cosas que se arreglan en los servicios de negocios de las iglesias. No, sino cuando había un problema, lo primero que hacía, a ver, vamos a sentarnos, hermanos, abran su Biblia, por favor, vamos a ver qué Dios dice de esto. Sí, y ahí se iba todo, yo creo, yo pienso, yo digo, pero vuelvo a repetir, no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, no es lo que yo crea, es lo que Dios dice y punto, porque la iglesia es de Cristo, amén. Entonces por esa razón, hermano, cuando de repente viene cualquier forma de ataque, de tratar de llevar a la gente a esclavitud, tenemos que tener mucho cuidado. Asegúrate que la palabra de Dios tenga ese respaldo, porque lo único que nos va a hacer libre es la palabra de Jesucristo, hermano. Conoceremos la palabra y la palabra nos va haciendo libre. Eso te va dando la seguridad si vas por buen camino o no vas por buen camino. Por ahí tú puedes oír las diferentes voces que se oyen alrededor tuyo y mira esto y mira aquello. Tú sigue avanzando, permite que tu vida sea dirigida. Si desconoces lo que la Biblia dice, hermano, permite que tu vida sea dirigida a través de personas que tengan conocimiento de la palabra de Dios. Y si no conoces, pregunta. Amén. Porque si tú vienes y me dices, oiga pastor, ¿es malo pintarse el pelo, el cabello? Porque me dijeron que si me lo pinto me voy a ir al infierno. ¿Dónde dice eso? Es que me dijeron que porque dice que no debemos de hacernos ninguna marca en la piel. Pero ¿sabes por qué se hacían? Ahora, sí es cierto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso pues de alguna manera a veces daña el cuero cabelludo, hay gente que se queda calva y luego destruyen su cabello, pero no tiene nada que ver con que Dios lo va a ver en rebeldía o lo va a ver con obediencia. ¿Eso qué tiene que ver, hermano? Son cosas seculares, no tiene ningún sentido. No, pero es que la Biblia dice que si a la mujer no se pone velo, que mejor se deje crecer el cabello porque le es deshonroso. Y que el hombre no se deje crecer el cabello porque eso es una deshonra. Claro que sí hay parámetros en la palabra de Dios y precisamente ahí es donde uno se mete a la palabra de Dios y le enseña a la gente. Pero cosas de lo que vemos a través de las que tratan de poner la gente en el corazón del pueblo para volverlos a llevar a la esclavitud, hermano, tenemos que estar muy cuidadosos de eso. Amén. Capítulo 5, versículo 7. Dice Pablo, corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y luego fíjate lo que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que cuando ya nosotros hemos sido libres, Cristo Jesús nos ha hecho libres, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a seguirnos sometiendo a la palabra de Dios para que este espíritu no siga ejerciendo control sobre nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos de ser hoy esclavos ¿de quién? De Jesucristo, hermano. Esclavo de Jesucristo. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo cuando escribía sus cartas, en muchas de ellas, la salutación, por ejemplo, en algunas de ellas decía siervo de Jesucristo? Porque nosotros venimos a ser ya hoy esclavos de Cristo. Nos sometemos única y exclusivamente a lo que su palabra dice. Pero si tú y yo desconocemos la palabra de Dios, hermano, no te muevas como si la conocieras, porque también eso es una cosa que te trae problemas. Que a veces la gente
en su falta de conocimiento, es que por eso se mueven así. No, pero es que yo pienso, es que yo creo aquello, yo creo. No es lo que tú creas, tenemos que venir a la palabra de Dios. Amén. Esas sesiones que vamos a hacer, estos servicios que vamos a hacer de preguntas y respuestas vienen con ese fin, hermano. Porque a veces la gente dentro de la iglesia se mueven, y no aquí, en las iglesias se mueven de una manera que muchas veces no saben ni lo que están haciendo, por falta de no preguntar a quien deben de preguntar. Cuando ustedes tengan alguna duda, como parte de la congregación, la cual Dios me ha dado la responsabilidad como pastor, vengan, hermanos, y con mucho gusto vamos a poder compartir con ustedes algunas cosas que les puedo dar de material para que ustedes se pongan a estudiar y lo vean y oren a Dios. Amén. Entonces, este espíritu de esclavitud se mueve de esa manera. Ata a la gente a través de conceptos erróneos que no tienen nada que ver, dogmas. Los dogmas son reglas establecidas por el hombre, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hermano. Son dogmas que se implantan a la iglesia y que le hacen creer que si no hago esto, no hago aquello, entonces no estoy bien delante de los ojos de Dios. ¿Sabes cuánta gente vive condenada? Por ejemplo, ahorita hay hermanos que puedan estar en su casa y dicen, ay, pastor, viera cómo me siento mal porque no fui a la iglesia. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué no mejor te despegas de la cama y eres diligente y caminas con el Señor? Pero no, ¿por qué? ¿Por qué se va a condenar uno? Lo que uno tiene que hacer es actuar en obediencia, porque también la servidumbre tiene a la persona tan atrapada de tal manera que no los deja avanzar, detiene el avance de la gente, porque el fin de este espíritu de esclavitud es detener, es neutralizar, es paralizar a la persona a través de temores muchas veces, o condenación, que es una de las maneras en cómo opera este espíritu. No los deja avanzar, no los deja crecer, viven sujetos todavía a un tipo de esclavitud. Tú y yo venimos a la iglesia, ¿por qué? Número uno, hermano, porque Dios dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. No venimos a la iglesia para cobrarle a la gente, ¿verdad que no? O a vender cosas, a eso no se viene a la iglesia. Número dos, venimos porque soy parte de un cuerpo y como parte del cuerpo local, mi responsabilidad es hacer mi función cuando el cuerpo es convocado. Número tres, porque el quien más lo necesita soy yo, porque a través de yo congregarme me estoy fortaleciendo. La Biblia dice que los miembros se nutren unos a los otros por las coyunturas que están bien pegadas. Nos fortalecemos, nos sentimos bien. Número cuatro, porque venimos a adorar a Dios y a entregar a Dios, hermano, nuestra ofrenda que hemos preparado durante la semana. Hay varias razones por las cuales venimos a la iglesia. Pero tú no tienes que venir porque el pastor se enoja si no vamos. A mí no me interesa, hermano. De verdad, a veces la gente se cuida más del pastor o de los hermanos que de Dios mismo. Ahora, cuando ya entramos en zonas de responsabilidad, por eso es importante saber si vas a tomar una responsabilidad y si no la vas a poder sacar adelante. Dice la Biblia, ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, verdad? Saca cálculos. Y si ve que la puede llevar a levantar, la va a levantar. Y si no, pues mejor no la hace. ¿Por qué? Porque si la deja a la mitad, al rato sirve de burla, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia dice. Entonces calculamos, ok, voy a tomar una responsabilidad. Ya cuando estamos en la zona de servicio es muy diferente, hermano. Pasas a ser colaborador de Cristo y ya no eres parte de la labranza. Nosotros somos edificio, otros son labranza. Somos constructores de la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Es la importancia que tiene el hecho de las responsabilidades que vamos tomando y no nos sometemos nuevamente al hombre, lo estamos sometiendo a Cristo. Cada uno de nosotros debe de fijarse cómo está sobreedificando. Amén. Porque a quien servimos es a quién, hermano. Díganmelo con voz alta. ¿A quién servimos? A Cristo Jesús, hermano. Amén. Entonces, los beneficios son para nosotros. ¿Es bueno que sienta la persona? No, ok, siento esta tristeza, siento este redarguir, para la otra voy a ser diligente, voy a ir adelante, voy a echarle ganas, tengo que salir avanzando, yo tengo que seguir creciendo, pero no estás siendo esclavo de las cosas que muchas veces se dicen a la gente, pero son mentiras. Dios te va a mandar al infierno si dejas de ir un día a la iglesia, no te va a mandar, pero ¿cuál es la razón por lo que lo estás haciendo? ¿Por pereza? Entonces ahí tú y yo tenemos que aprender a empezar a experimentar la libertad y en Cristo Jesús tener la libertad y hacerlo todo por amor a Dios, hermano. Amén.
no por dogmas humanos o mandatos de hombres que se desprenden de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Los hermanos entonces de Galacia querían ser reducidos a esclavitud porque los querían volver a someter a preceptos humanos. Y tú y yo hoy somos guiados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asegúrate, nada más, eso sí, si eres esclavo de Cristo, yo soy esclavo de Cristo, aparte, dentro de los términos que se usan en la palabra, no me malentiendan, somos hijos de Dios, claro que sí, pero también somos esclavos de Cristo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, le dijimos, lo reconocimos como nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador. Que era un Señor, un amo. Él es nuestro amo, es nuestro Señor. Él es el que nos guía, amén. Entonces nosotros nos sometemos a Él, a lo que Él dice. Y entonces hoy nos libertamos o nos liberamos de cualquier influencia de parte del hombre o de este espíritu pernicioso que lleva a la esclavitud a la gente, hermano. Sé libre. En Cristo Jesús hay libertad, hermano. En Cristo Jesús te das cuenta cómo de verdad puedes caminar libremente. Número 2, el segundo espíritu, y con esto vamos a ir terminando en una hora más. Amén. ¿Somos esclavos de Cristo, verdad? Ok. Espíritu de temor, hermanos. Este espíritu de temor. Este demonio, hermanos, también ataca a la iglesia, que es este espíritu denominado como espíritu de temor, que trata de ocupar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, a través de lo que es el amor, la templanza que Dios nos da, para que nosotros caminemos con más seguridad. Y lo que hace es que empieza a sembrar temor en el corazón del creyente para poderlo neutralizar o paralizar y crear inseguridad en la vida de la gente. Este espíritu de temor, Pablo lo reveló también en el segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo. Vamos para allá, por favor, hermanos. Segundo de Timoteo, capítulo 1. El apóstol, Timoteo, hermanos, fue un hombre que Pablo lo ordenó para ser el pastor de la iglesia de Éfeso, según la mayoría de los comentaristas e historiadores hablan. Y entonces llegó un momento donde la presión de la gente, porque él era un joven él, y había gente que lo despreciaba, había gente que lo veía mal y lo hacían batallar mucho a Timoteo. Entonces hubo momentos en su vida donde incluso de la misma presión que empezaba a sentir, tanto de falsos maestros como falsos hermanos, la presión que comenzó a sentir, empezó a tener cierto temor de seguir o ya no seguir predicando, al punto de que estaba teniendo una actitud como de vergüenza de seguir dando testimonio de la fe de Cristo Jesús y de hablar de lo que se le había sido enseñado. Capítulo 1, voy a leer del 1:3 en adelante. Dice Pablo a Timoteo, le dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Y esto muestra las presiones que Timoteo tenía, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, hermano. Es el mismo espíritu que se refleja a través de esto. Pablo le dice a Timoteo: eso que tú estás experimentando, ese temor que tú estás experimentando en tu vida, no es el espíritu que Dios nos ha dado. Identifícalo, Timoteo. Eso que te está pasando no es de Dios, no es correcto. El temor no viene de parte de Dios. Una persona, hermanos, que verdaderamente ha conocido a Dios, no va a experimentar un temor de una manera permanente y muy que se quede mucho tiempo ahí. Es cierto
que hay momentos en nuestra vida donde de repente vamos a ver cómo este espíritu de temor o que influencia el temor en el corazón de la gente viene sobre nosotros y cómo lo sentimos en el momento, pero inmediatamente lo tenemos que hacer a un lado porque si no nos va a neutralizar, nos va a dejar parados, nos va a dejar completamente ahí desarmados y nos va a tener arrinconados. Y ya no se va a poder mover la persona. Timoteo estaba cayendo en un punto donde se estaba ya sintiendo paralizado, donde ya incluso tenía cierto miedo, ya se estaba avergonzando, empezaba a perder el poder que Dios le había dado a través de la ordenación que el apóstol Pablo hizo con él. Y le dice Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don. Ahora fíjate que no le dice voy a avivar el fuego del don en ti. Hermano, esa es responsabilidad tuya y mía. Tú no tienes que dejar que por ningún motivo el fuego de Dios, esa pasión de Dios en tu corazón mengue. De ti y de mí depende, y no depende de la demás gente. Si tú estás esperando que la demás gente ore por ti, estás equivocado, porque a lo mejor nadie ora por ti. Tú tienes que, es el consejo de Dios, dice: aviva, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por medio de la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes, hermano. Dios nos ha dado un espíritu de valor para poder ir adelante. El miedo no es parte del cristiano, no debe de ser parte del cristiano. El miedo paraliza, hace que la gente se detenga, hace que la gente no vea a Cristo Jesús, ve más sus adversidades, ve más sus oposiciones, ve más sus enemigos. Y tú y yo tenemos que aprender a ver a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: poner la mira en las cosas de arriba, en las celestiales, donde está Cristo Jesús. Poner vuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermano. Tú y yo tenemos que estar siempre puestos nuestros ojos en Él, porque cuando tú comienzas a poner los ojos en las circunstancias, te vas a caer, te vas a atemorizar, hermano. Es que ver todo lo que pasa aquí abajo, ¿sí? Hablando en cosas que experimentamos socialmente, las cosas que suceden, puede ser ministerialmente, hermano. Si tú y yo quitamos los ojos de Cristo, comienza uno a atemorizarse. Pon tus ojos en Jesús, hermano. Este espíritu de temor, sí, o miedo que muchas veces la gente llega a experimentar, lo vemos como actúa en la vida de Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que los provocó a hacer a ellos, hermano? Después de que pecaron, ¿sí? Se fue vergüenza, corrieron y se escondieron, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron en el libro de Génesis? Viene eso, hermano. Mire, capítulo 3 del 9-10. Cuando llega Dios allá al Edén y llama al hombre, le dice: hey, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dice: tuve miedo. Una de las cosas que experimenta ellos a través de lo que estaba pasando es que el miedo se apoderó de ellos y fueron y se escondieron. ¿Qué le pasó a Elías después de la amenaza que le dio esa mujer llamada Jezabel? ¿Se acuerdan? Después de haber tenido una victoria, habiéndole cortado la cabeza a más de 400 profetas de Baal, mentirosos. Dice que al día siguiente Jezabel le mandó un recado diciéndole: mañana, dice, así me hagan los dioses o aún me añadan, si mañana a estas horas tú no vas a estar como uno de ellos. O sea, amenazándolo: te voy a cortar la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Se fue, huyó, y allá estaba dentro de una cueva. La gente que comienza a ser perseguida por ese espíritu, hermano, se van, se esconden. Y la Biblia habla que el temor que genera Dios, hermano, nos va a acercar a Dios. Pero el temor que es directamente parte de este espíritu va a apartar a la gente de Dios. Porque ese es el objetivo que tiene: desviarlos, quitarlos, llevárselos para otro lado, neutralizarlos, paralizarlos, que ya no haga nada, que comiencen en una actitud a hacer error tras error en su vida, porque está operando fuertemente sobre sus vidas. Ese es parte del espíritu que se ve en el Antiguo Testamento a través de Goliat. ¿Te acuerdas esa escena, no? En el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Cada día, dice la palabra de Dios, cada día venía este gigantón, se presentaba delante del pueblo y lo comenzaba a espantar. Y nada más con la pura voz, ¿sí?,
denme uno que venga y batalle conmigo. Si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros servidores. Pero si él me vence a mí, nosotros les vamos a servir a ustedes. La Biblia dice que esto lo hizo durante 40 días, hermano. Todo el pueblo, juntamente con el rey, ninguno quería salir a la batalla, ni uno de ellos. Se escondían detrás de las montañas. Pero eso sí, en la mañana, cuando estaba el toque de trompeta, todos listos, ahí bien formaditos, listos para la batalla. Pero salía aquel gigantón y volvía nuevamente con su estrategia y empezaba a hablar, porque ya se había dado cuenta que los tenía atemorizados y ya sabía que esa estrategia de espíritu de temor estaba influenciando su vida de tal manera que los paralizaba y los tenía ahí detenidos. Nadie quería salir al frente, nadie se quería aventar, todos estaban temerosos, todos estaban acobardados, todos tenían miedo, hermano. Este espíritu de temor es una de las cosas que hace, que quiere paralizar a la gente, la quiere detener. Empieza a obrar en la vida de estas personas y les hace creer, ya no vas a poder. Mira cómo te está saliendo todo mal. De aquí en adelante todo te va a salir mal. Y fíjate, ya Dios te abandonó, y empieza a operar, hermano. Pero tú y yo tenemos que tener nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Dios ha dicho que si tú y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano. Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Cristo Jesús no nos va a abandonar jamás, hermano. Jamás. Y Él es el que pelea nuestras batallas. No estamos solos. Si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? A veces los demonios quieren atemorizarlo a uno, hermano. Pero tienes que tener valor. Levántate en el nombre de Jesús. Sal a pelear. No, pero es que ya no puedo, pastor, es que ya. Porque a veces se siente la gente así literalmente. No seamos cobardes, hermano. Para eso fuimos entrenados, para pelear espiritualmente hablando. Sálele al frente, sálele al frente. Dios va contigo. El Señor no nos ha dejado solos, hermano. La forma de cómo este espíritu de temor actúa también en la vida de la gente, hermanos, es sembrándoles condenación o sentimientos de culpa. Este espíritu tiene unas armas perniciosas, las cuales hace que la gente se sienta condenada. Ya no puedo, porque es parte de la neutralización que provoca en la vida de esa gente. Se sienta con culpa, que fue lo que vemos en Adán, cómo sale corriendo. Se siente esa persona así condenada y va a comenzar a tener un efecto incluso físicamente. Ha visto personas que por cuestión de este espíritu de temor, hermano, han terminado muertos. En la Biblia nos deja ver el caso de este hombre que era el esposo de Abigail, hermanos, Nabal. Miren, vamos a ver 1 Samuel, cómo este hombre Nabal puso en riesgo a toda su familia. ¿Cuántos han leído esa historia de Abigail? Léanla por favor en el capítulo 25 de 1 Samuel, lo pueden ustedes leer en su casa completa. Pero puso en riesgo a toda la familia, porque David, en medio de sus conquistas, de los reinos que él iba conquistando, valga la redundancia, llegaba ahí y se poseía todos los tesoros, pero a él le plació no hacer nada con Nabal, ni con su gente. Y entonces él decidió que no iba a hacer nada. Y entonces luego David manda a uno de sus hombres para allá, con este hombre, con Nabal, a pedirle raciones de comida, bebida. Los manda y le dice que, pues, que los ayuden porque están pasando un momento allá de hambre. Y cuando los manda, aquel hombre Nabal dice, no, yo no conozco quién sea ese David. A lo mejor es uno de esos rebeldes que anda por ahí errante y se ha de haber escapado de su patrón. Y entonces los hombres de David llegan y le dan ese recado a David. ¿Sabes qué dice? No nos quiso dar nada, incluso hasta nos trató bien mal. Y David le había hecho muy bien a unos hombres de Nabal. Entonces cuando llega la noticia con David, David se molesta y le dice a todo su ejército, prepárense, agarren su armamento, vámonos para allá. Y ya iban en camino para allá, pero aquellos hombres que David había ayudado de parte de Nabal, llegan para allá con su amo, lo ven que estaba bien borracho porque tenía fiesta este hombre y estaba bien embriagado. Y entonces deciden no decirle a él, pero le dicen a su esposa Abigail, y le dicen a Abigail, fíjate que nuestro amo rechazó a los hombres de David de una manera grosera, les faltó el respeto, y David ya viene para acá y van a venir a destruirnos, van a venir a deshacer todo lo que tenemos. Y entonces Abigail
le dice rápido a esos muchachos, rápido, preparen comida y hagan esto y aquello, y agarran unas bestias, les ponen la comida encima y llevan ahí la bebida y la comida para irse a encontrar con David. Cuando Abigail ve a David, dice que lo ve y le clama, hermanos, le pide, no lo haga, Señor, mire, tengo un marido que es muy duro de corazón, es un hombre obstinado, terco, y pues de alguna manera abriendo su corazón, porque ya venían a matarlo, a todos los iban a matar. Entonces esta mujer sabia llama la atención de David, y David decide, por el clamor de ella, la súplica de ella, decide no ir y hacer ese desastre que iban a ir a hacer a sus tierras. Y entonces pasa la noche, te puedes imaginar, la mujer sí agradecida, pero a la vez decepcionada del tipo de marido que tenía. Hay mujeres, en alguna ocasión hablando acerca del programa de la familia, hay mujeres, hermanos, que sabemos que viven con hombres que son de ese tipo de personas, que son duros, que son tercos, que son de esas personas soberbias, que no las cuidan. Y eso es parte de lo que muchas veces se ve dentro de la iglesia. Y muchas veces, a veces la gente nos habla, y pastor, ¿y qué puedo hacer? Ponte a orar, hermana. Dios es fiel, Dios es justo. Y créelo que cuando tú le crees a Dios, Dios se va a encargar de tratar con nosotros, los esposos también. Pero tú tienes que aprender a tener paciencia y esperar en Dios y no tomar la justicia por tu propia mano. Amén. Entonces llega esta mujer triste, sí, desconsolada, porque fue una situación muy difícil, puso en riesgo a toda la familia, a su esposo no le importó. Y entonces al día siguiente, hermano, agarra a Abigail y va para allá, versículo 36, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, estaba bien borracho el señor. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, o sea que ya estaba en su cruda, le refirió su mujer estas cosas. Y fíjate lo que pasó. Y desmayó su corazón en él. Se quedó como una piedra. ¿Y sabes por qué? Por el temor que vino sobre de él, hermano. Por este ataque de ese espíritu de temor que viene sobre de él. Cuando oye eso, se da cuenta, porque muchas personas cuando están fuera de su realidad, todo es alegre y gozo y esto y aquello, pero al día siguiente, cuando viene la realidad y ya empiezan a ver todo a todo color, dicen, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Puse en riesgo a mi familia, y al momento de recibir la noticia, la recibe de una manera tan estrepitosa, golpea su corazón, hermano, sus emociones, y entonces en ese momento se quedó como una piedra, se paralizó. Se paralizó, y versículo 38 dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Eso no es lo que queremos que le pase a tu esposo, hermana, pero Dios sí los puede cambiar. Y lo va a hacer, le va a quitar ese corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Si alguno de esos hombres está aquí en medio de nosotros, hermano, tienes que saber hacer un varón de Dios, hermano. Dios nos dio a nuestras mujeres para cuidar de ellas. Amén. Y esa es la responsabilidad de nosotros. No hay muchas voces de los hombres. Amén, hermanos. Sí, esa es nuestra responsabilidad. Es lo que Dios ha demandado, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a ustedes, hermanas, a que se sometan a ellos. Amén. No oí muchos amenes. Gloria a Dios. Este espíritu vino y ataca entonces a Nabal, hermanos, y lo deja como piedra. Esto nos deja ver los efectos que produce este espíritu de temor, hermano. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, ahora sí, hermanos, por favor me ayuden con el piano. Capítulo 4, versículo 17. Cuando tú ya has conocido a Cristo Jesús, hermano, cuando ya hemos conocido a Jesús, de verdad que las cosas cambian. Porque en Cristo Jesús todos somos perfeccionados, Dios nos va cambiando, nos va ayudando, nos va dando más seguridad, y te das cuenta que no hay por qué tener temor en Cristo Jesús. Sí, dice Dios, no teman a los que el cuerpo pueden matar, pero el alma no le pueden hacer daño. O sea, afuera podemos tener momentos difíciles en medio de nuestros riesgos que tomamos, todo este tipo de cosas es parte de la vida diaria, pero el temor no es de Dios, hermano. Para el cristiano ya no debe de estar viviendo bajo esa influencia del espíritu de temor, de que es que si va a pasar esto, es que si va a pasar aquello. No te estés anticipando en cosas malas. Le comentaba en alguna ocasión a los hermanos que
Y esto Dios nos permitió poderlo tener en oración, orando a Dios. A veces estamos orando a Dios y oramos por nuestros enemigos. A veces pensamos como que Dios va a venir y va a mandar fuego y los va a destruir, y esperamos que Dios haga algo con nuestros enemigos, físicamente hablando, humanos. Dios no actúa de esa manera. Cuando tú y yo oramos a Dios, hermano, siempre vamos a esperar cosas buenas de parte de Él. Él va a hacer algo bueno. De hecho, dice la Biblia que bendigamos a los que nos maldicen, ¿verdad que sí? Orar por nuestros enemigos. Y Dios va a hacer algo por la vida de ellos. ¿Qué va a hacer? No sabemos. Pero Dios hace algo bueno por ellos también, por las oraciones que nosotros hacemos. Primera de Juan capítulo 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿qué dice, hermanos? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando esos temores están ahí en nuestro corazón, hermano, eso muestra que hay influencia de ese espíritu de temor. Y la persona que ha conocido a Dios, sí, hemos sido perfeccionados en el amor. Entonces, en medio de esos temores que a veces experimentamos, que es algo normal, que todos nosotros los creyentes lleguemos en algún momento dado a experimentar, sabe que cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, el verdadero amor de Dios, hermano, va a hacer que ese temor salga fuera. Y va a venir ese espíritu de templanza, que es a lo que Pablo se refería con Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Amor, ¿qué más? Poder y dominio propio. Entonces, cuando se da uno cuenta de lo que Dios es para nosotros, hermano, en primer lugar, aprendemos a recibir el amor de Él en cualquier circunstancia que estemos pasando. Por ejemplo, si Adán, en vez de echarse a correr y esconderse del miedo que le tuvo, de lo que había hecho, hubiera corrido al otro sentido hacia Dios, Dios lo hubiera, ahí mismo lo hubiera restaurado, hubiera hecho lo que iba a hacer con él finalmente, pero no hubiera tenido que tratar de esconderse de quien todo lo ve. Y yo te decía, nosotros no tenemos que escondernos de la gente, no tenemos que escondernos de la gente, o nos podemos esconder de la gente, pero de Dios nunca nos vamos a esconder, hermano. Cuando algo así está pasando en nuestras vidas, en vez de estar albergando más y alimentando más esos sentimientos o esa influencia, ese espíritu de temor, corramos a Él, hermano, porque su amor se va a derramar sobre nuestro corazón y va a hacer que ese temor sea echado fuera. ¿Cuántas veces no has experimentado que llegas con esos temores, que en algún momento dado llegamos a experimentar miedos que vienen a nuestra vida y entramos en la presencia de Dios y Dios comienza a ministrarnos a través de su palabra? No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te voy a sustentar, nadie te va a hacer frente, ningún arma prosperará contra tu vida, levántate, no temas, yo soy tu escudo, soy tu galardón, y yo soy el ángel que está contigo y yo voy a pelear tus batallas. ¿Cuántas veces no salimos y salimos de ese lugar con otra perspectiva de vida y decimos, ¿por qué tengo miedo? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y es lo mismo que tú debes de decir en cualquier momento. Cuando veas que ese espíritu comienza a ejercer esa influencia sobre tu vida, levántate, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Cristo Jesús nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Y la templanza que Dios nos da, entonces nos equilibra. La templanza viene de aquel control que empieza uno a tener de sus emociones. Y dice, bueno, ¿y por qué temo? Si Dios tiene todo bajo control. ¿Cuál es la situación que estemos pasando? Quizá la familia, matrimonio, hijos, trabajo, salud, no sabemos. Que es de la manera en cómo este espíritu comienza a operar en la vida de la gente. Te vas a morir, ya te dieron un diagnóstico que te vas a morir. El único que tiene la última palabra en la vida de la gente se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y empieza la voz de Goliat detrás de ti diciéndote, se va a acabar esto, se va a acabar aquello, te va a pasar esto, vas a quedar así, vas a ser avergonzado. Tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús y saber, hermano, que nuestro Redentor vive y Cristo Jesús no está muerto, hermano. El poder de Dios actúa en nosotros, hermano. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ese espíritu quiere debilitar a la gente, la quiere tener ahí detenida, que no avance. Mucha gente por el temor, hermano, no sigue avanzando.
hacia lo que Dios quiere hacer. Aquella persona, aquella parábola que Dios deja ver en su palabra, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5 fue y se puso a negociar. Y en alguna ocasión yo le decía a los hermanos, negociar lleva riesgos, ¿verdad, hermanos? Los que son negociantes, los que son comerciantes saben que a veces negocia uno y va con el riesgo a ver si sale o no sale. Qué bueno fuera que voy a la segura, no sabe uno. Bueno, pero este se puso a negociar con eso y comenzó a ganar e hizo otros 5 talentos. Cuando vino el Señor y les pidió cuentas, a ver qué hiciste con los 5 talentos que te di. Señor, mira, aquí están los 5 que me entregaste y aquí están estos otros 5 más. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que le había dado 2 hizo exactamente lo mismo. Pero el que le dio 1, dijo él, tuve miedo y fui y enterré mi talento. Se paralizó. El temor paraliza a la gente, hermano. El miedo hace que la gente ya no sea productiva, hace que quede estancada. Y Satanás muchas veces así ya está como león rugiente, que es parte de las estrategias que usan los leones para atemorizar a las presas. Los tiene ya arrinconados ahí. Ya no vas a poder, ya no vas a ir más adelante. Ya todo está terminado. Pero en Jesucristo, hermano, siempre hay una esperanza. Amén. En Cristo Jesús tenemos armas o herramientas, hermano, que tú y yo podemos usar para destruir las influencias de estos espíritus inmundos que a veces quieren operar en nuestras vidas, hermano. 2 espíritus, esclavitud y temor. Vamos a seguir viendo la semana que entra más, hermano. Hay que ir sobre de ellos, hermano. No te hagas esclavo de los hombres, hazte esclavo de Jesucristo. Pero hazlo de verdad, ¿sí? Asegúrate que verdaderamente estás siendo esclavo de Jesús. Y la única manera para poder saber si estamos siendo buenos siervos, porque la palabra esclavo se oye feo, buenos, pero esa es la palabra correcta, buenos siervos de Jesús, asegúrate que estás obedeciendo a Jesucristo. Amén. Asegurémonos. Ponte de pie, por favor, hermano.